Sesiones es un conversatorio donde platico con diferentes terapeutas y personas relacionadas con los temas de la salud sobre temas que nos inquietan y que hoy ocupan nuestro interés. En esta ocasión, Entre Sesiones presenta a Fernando Palacios. En esta ocasión vamos a hablar con Fernando Palacios del tema de imagemoción. Él es un especialista en este tema que él ha desarrollado. Y para que lo vayan conociendo un poquito, Fernando Palacios es especialista en imagemoción y para eso reúne cualquier cantidad de técnicas y de especialidades que incluye el tapping, que incluye algo que es PQT o PQT, que ya nos explicará de qué se trata, el Qigong, reflexología podal, diapasones y también practica meditación y se hace algún tipo de trabajo con cuencos. Entonces, para empezar, Fernando, bienvenido para que nos hables un poco del tema de imagemoción. Bueno, como te decía, Jorge, muchas gracias por tenerme acá. Yo me siento muy contento de poder conversar contigo y con tu audiencia. Todas estas técnicas de las que vamos a hablar, en esencia porque nosotros somos imaginación y emociones. Esas son como las bases de nosotros como seres humanos. Si bien nos vemos físicamente y nos tocamos y nos damos cuenta que tenemos solidez, pues dentro de toda esa solidez y lo que gobierna nuestra vida, pues está dominado por sentires, y estos bien pueden ser llamados positivos o negativos, y eso puede determinar cómo nos sentimos durante el día. Y las imágenes mentales, la imaginación que está asociada a ello. Nosotros siempre tenemos imágenes asociadas a determinados eventos y emociones, por supuesto. Entonces, combinar estas dos palabras me pareció muy natural para hablar de lo que somos como esencia, de cómo estamos estructurados esencialmente. A mí me inquieta mucho conocer a una persona como tú, porque desde la corriente junguiana nosotros observamos al ser humano en todas sus dimensiones, desde la dimensión física, la dimensión psíquica y la dimensión espiritual. Y no es que tenga tres dimensiones, es de que es un ser completo, es imposible separarlo. Entonces creo que la búsqueda que yo he tenido en los últimos años ha sido por una psicología más espiritual, pero no espiritual, contemplativa, etérea, metafísica necesariamente, sino una psicología espiritual que atraviese todas las dimensiones del ser humano. Entonces, creo que va a ser muy, muy interesante el platicar contigo y el entender cuál es el camino que tú has recorrido a lo largo de tu vida. Si nos pudieras hacer un breve recorrido de qué es lo que cómo es que entraste a trabajar en el campo de la sanación, en el campo de estar al servicio de otras personas para acompañarlas en su proceso. Sí, claro. Antes de eso, a mí me gustaría decir que, así como tú lo ves, yo creo que debe de ser algo como más práctico, ya sabes, más que contemplativo. Efectivamente, es una cuestión espiritual, pero muy práctica, muy hands-on, muy meter las manos y hacer, ¿no? Y esto viene mucho a colación y va a llegar mucho a colación cuando lleguemos a lo que es el PQT y esta relación que tiene con el inconsciente. Y para contarles de mi historia, pues yo les puedo decir que todo el mundo llegó a mí en el sentido literal. Yo empecé muy joven, a los 14 años, quizá 13, no lo tengo muy claro. Entre 13 y 14 años llegó un maestro hindú a mi vida y me enseñó lo que él entendía como yoga. Estoy hablando de 1983, 1984. La gente en México no estaba tan en boga de la yoga. Ahora creo que en todos lados puedes encontrar un lugar donde hagas yoga. En ese entonces no era así. Y lo recuerdo bien porque mi maestro siempre me enviaba a que yo aprendiera en otros lugares yoga, y cuando yo regresaba me dejaba estar un mes o 15 días o lo que sea, y me preguntaba, me interrumpía siempre y me decía, cuando yo hacía mis prácticas, porque siempre fui muy dedicado. Y entonces yo hacía mis prácticas y él me interrumpía y me decía, esa postura que estás haciendo, ¿te dijeron que tenías que respirar de tal manera y ver tal color? No. Ah, eso no es yoga. Salte de ahí, vete a otro lado. Tenía además tenía una manera muy particular de enseñar. Era muy bromista, pero era muy pesado, ¿no? Alguna vez me envió hasta Toluca para que yo pudiera aprender, porque él sabía que había allí un lugar. A final de cuentas me dejó ir
creo que 2 meses o una cosa así, y me hizo estas preguntas como siempre, ¿no? Y él decía, sí, yo sabía que no te iban a enseñar, pero está bien porque el que te vayas y salgas te ayuda a los pulmones, decía. Pero bueno, en esencia, así empezó. Y gracias a él también conocí a un chino que me enseñó reflexología podal y que me enseñó los puntos de acupuntura. Él sabía del uso de las agujas, pero no las utilizaba. Él decía que la enseñanza más pura estaba en los, para que hicieras esta conexión de energía, de tu energía, con la energía de la persona. Y ahí es donde entramos, creo yo por lo menos así lo veo, entramos un poco en esta espiritualidad o energía o alternativo, o como lo quiera el público llamar, de esta conexión que tenemos que tener entre las personas, sobre todo nosotros que nos dedicamos a estos trabajos, para poder crear una mejor conexión y una mejor sinergia con quien uno trabaja. Y bueno, estos dos maestros me empujaron en la enseñanza y en sus clases y presentándome con personas que me fue llevando cada vez más y más en este mundo, pues un poco bizarro al principio. Yo si lo veo ahora hacia atrás, entiendo que tiene una línea muy clara para mí, todos los pasos que hice, pero en su momento era una cosa así de, ¿y qué estoy haciendo aquí? Ya sabes, ¿no? Entonces, el primer encuentro que tuviste fue a los 14 años con yoga. Así es. Ok. Y en realidad no fue tanto la yoga como meterme con los textos, ¿sabes? Mi maestro era un purista. Él venía de una zona de India que es Jaipur, en el norte del país, y entonces estaba muy embebido de los textos y estas cosas. Entonces, en realidad fue más bien primero meterme en las cuestiones de textos y me eché quizá 3 años leyendo textos y etcétera, ¿no? La mayoría de las cosas estaban en inglés, lo cual me obligaba en ese entonces a agarrar diccionarios en inglés-español y leer, y era un gran trabajo, pero muy interesante. Y eso fue por allí. Para él primero fue que yo entendiera ciertas cosas antes de enseñarme las posturas y los mudras y la respiración y todas esas cosas, ¿no? Era como un poco vital que yo tuviera ciertos conocimientos básicos. ¿Recuerdas algunos de esos textos, de esos primeros textos a los que tuviste acceso? Lo primero que me dieron fue, por supuesto, el Ramayana, el Mahabharata, que eran cosas así como básicas, y después nos metimos ya con los Vedas, y el Rig, y el Atharva, y este tipo de cosas, pero era sobre todo entender la interpretación. Ahora, si traducimos todo esto a lo que pasa aquí, por ejemplo, que tenemos la Biblia en este lado del mundo como libro básico y sagrado, las personas tenemos que aprender a leer lo que está allí escrito, pero lo que hay detrás, qué simboliza cada una de las cosas. Para dar un ejemplo y ser claro, por ejemplo, nosotros entendemos que Jesús era un carpintero, pero si entendemos que simbólicamente carpintero era aquel que desarrolla a través de sembrar semillas, podemos entender el trabajo de Jesús mucho más claramente. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo mismo, era leer una serie de textos que de repente eran los Vedas, por ejemplo, el Rigi, el Atharva, que eran unas cosas así de qué estamos hablando, hasta que él explicaba que en realidad los personajes no eran personajes como tal, sino representaciones de estados de conciencia. Y ahí entonces la visión cambia completamente y uno puede volver a leer los textos y comprender que está hablando de nosotros mismos, de las experiencias que nosotros tenemos, de los retos que tenemos como personas. Me encanta cómo lo planteas, porque yoga en este mundo actual se ve como un estudio con una serie de posiciones y de ejercicios, y se pierde un poquito el concepto de la realización, el concepto del trabajo que hay detrás. ¿Actualmente tú utilizas yoga en la terapia que ofreces? No, en la terapia que ofrezco no estoy dando yoga. Tengo algunos alumnos de yoga aparte que exclusivamente hacen su trabajo de yoga. A los alumnos les importa más o están más ocupados en estas cuestiones que tengan que ver con mejorar la flexibilidad y la fuerza y todo este tema de salud física tal cual, que si bien está metido allí en el yoga, se pierden un poco de lo que está detrás, que es parte de este proceso interno que está soportado por los ejercicios físicos y de respiración y los mudras y demás, este proceso de desarrollo interno. Yo, por ejemplo, a los alumnos que tengo de yoga les doy como tarea que estén siempre muy atentos a las conversaciones internas que ellos tienen. Todos nosotros
tenemos conversaciones internas. La gran mayoría de las veces no les hacemos caso o simplemente no nos damos cuenta que están allí. Pero si nos damos cuenta que están allí, si ponemos nuestra atención allí y empezamos a ser cada vez más conscientes de esta existencia, es mucho más fácil que podamos comprender dónde nosotros mismos nos estamos frenando para poder seguir en este desarrollo de vida y personal y demás, ¿no? A muchas personas les puede ser, se pueden relacionar con este tema de yo estoy aquí y quiero llegar a tal punto, lograr un éxito empresarial, lograr lo que sea, ¿no? Y hago una cantidad gigantesca de esfuerzo para poder lograr ello y el resultado es mínimo. Entonces, cuando ya sea las personas que hacen alguna terapia conmigo o que toman yoga, yo siempre les pido que vayan a estas conversaciones personales, que se den cuenta, que regresen su atención. Estamos muy acostumbrados a mirar todo hacia afuera, ¿de acuerdo? Y hemos perdido el mirar hacia adentro y el darnos cuenta de qué está sucediendo allí, a lo que está pasando dentro de nosotros. Para lograr al 100% y de manera rápida lo que desean, es cuando yo les pido que volteen a ver hacia adentro de ellos mismos, para que entonces puedan encontrar cuál es la falla, cuál es el punto que los está deteniendo. Entonces, más que estar ocupados en el ejercicio físico tal cual, sin despreciarlo, tu trabajo con este grupo de yoga es más a que se vean internamente. Por ejemplo, ponerte en una postura determinada me va a llevar a que te pida yo que respires de tal manera que imagines que un color en específico entra por alguna parte específica del cuerpo y que lo lleves allí a donde has encontrado, previamente te he pedido que busques, en donde se asientan los pensamientos negativos, por decirlo de alguna manera. Y entonces hay que hacer esa unión para llevar luz, por decirlo de alguna manera sencilla o simplista, llevar luz a esas partes de nosotros mismos y, por supuesto, más comprensión de lo que pasa dentro de nosotros, porque todas las respuestas están allí, solamente que nosotros no podemos verlas. Vayamos a una de las técnicas de las que hablamos. Hablemos del tapping. El tapping, te voy a hablar igual que desde el yoga, desde esta versión que observo desde el yoga. El tapping, observo que hay personas que aprenden ciertos puntos y entonces ante cualquier problema los ves como si tuvieran un problema de TOC, haciendo esto en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo no observo que vayan a ningún lado. Entonces, me gustaría dividir esto en dos partes. ¿Cómo llegaste a incluir tapping en tu terapia? ¿Cuál fue el camino personal que recorriste? ¿Cómo lo aplicas y cuáles son los beneficios que encuentras para tus pacientes desde esta técnica del tapping? Como te darás cuenta, pues yo empecé con yoga, empecé con puntos de digitopuntura y todo este tipo de cosas que me ayudaron a comprender mucho de cómo funcionamos como seres, pero no me ayudaron a sanar mis temas de vida, mis temas emocionales. ¿De acuerdo? Yo seguía, como muchas personas seguramente nos están viendo, luchando conmigo mismo por mantener el enojo a raya, ya sabes, y la tristeza, pues más o menos no muy desbordada, y todo este tipo de cosas para poder hacer una vida lo mejor posible, lo más normal, ¿de acuerdo? Más libres, más expansivos. Hasta que, y no lo pude lograr, y yo hacía muchas cosas, mucho trabajo personal de yoga y de meditación y todo esto, porque en esos entonces de los 80s, pues entendía que ese era el camino. Pero para mí no lo fue, por lo menos. Y todo cambió realmente hasta que conocí el tapping. Yo estaba muy en comunicación con una persona que en Australia tiene un centro en donde juntan diferentes técnicas para poder encontrar la salud emocional. Y es gracias a esta persona que yo conozco acerca del tapping por primera vez. Y debo decirles que la primera vez que yo vi un video de cómo se hacían los puntos, algo dentro de mí me dijo, tienes que hacerlo ahorita, ¿sabes? Y en ese momento empecé a tocar los puntos y empecé a hablar de estas cosas y tuve una especie de revelación porque tuve un shock interno muy fuerte y se abrieron muchos sentidos, algunos que yo tenía más o menos la idea de que estaban allí, pero sobre todo muchos que estaban mucho más enterrados. Afortunadamente para mí, en esos entonces, viajaba yo mucho a los Estados Unidos porque yo trabajaba aquí en México vendiendo stents para cirugía de corazón. Hay dos caminos cuando una persona da un infarto, cirugía de corazón abierto o a través de una punción en alguna de las arterias mayores, meter los dispositivos y
colocar lo que se le llama un stent, que abre la arteria y permite que el flujo siga corriendo. Yo trabajaba en una compañía que hacía todo este tipo de cosas y fui enviado a los Estados Unidos para entrenamiento porque en ese entonces tenías que entrar a los quirófanos y ver los procedimientos, saber circular dentro del quirófano y entender la anatomía, etcétera, etcétera, y poder, como los caddies que acompañan al golfista, ¿y por qué no utilizas un fierro número 6? Bueno, lo mismo, ¿no? Aquí pues por el diámetro y la longitud la sugerencia es usar esto, y el doctor obviamente es el experto y él se quedó todas las decisiones y demás, pero así se hacía, ¿no? Y en estos viajes, cuento todo esto para decir que en estos viajes fue que entonces yo empecé a contactar con la gente en los Estados Unidos que ya estaba haciendo tapping. Y esto fue, si la primera vez que lo vi en un video y empecé a tocar mis puntos y me cambió, pues estar allí con el experto y meterme en estos temas fue una cosa que me llevó todavía más allá de lo que yo había pensado. A mí al principio, pues me dio la impresión de que ya estaba yo sanando. Ya sabes, cuando trabajaba yo solo conmigo mismo. Pero no, fue cuando en realidad llegué con el experto que me di cuenta que tenía yo que entrar todavía más allá y poder sacar todo este tipo de cosas, ¿no? Y hago un paréntesis para contarles que el tapping tiene como base los puntos de acupuntura. Tocamos en el rostro diferentes puntos conectados a algunos órganos de nuestro cuerpo que están más relacionados con el atrapamiento del estrés que causa la angustia, el miedo, el dolor, el coraje, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo lo aplicas? ¿Qué beneficios has encontrado para tus pacientes? El mayor beneficio que yo encuentro es que las personas empiezan a vivir así. Lo voy a explicar de otra manera. Cuando nosotros dentro de nosotros mismos, volvemos como en la plática al inicio, aquí adentro de nosotros, cuando nosotros dentro de nosotros mismos estamos así, por la tensión, el estrés, la angustia, el miedo, el dolor, lo que tú me digas. Entonces, la vida de allá afuera, pues es así o peor todavía y nos cuesta todavía más trabajo. Si nos cuesta trabajo movernos dentro de nosotros mismos, movernos afuera, lo que llamamos afuera de nosotros, es peor todavía o es más difícil. Y lo que he encontrado con la gente con la que trabajo es eso, que ellos han logrado expandirse, empujar sus fronteras y tener una mejor calidad de vida, un mejor presente, porque además cambiamos el pasado. Okay. Algo que se enseña mucho en tapping y que quiero contarle a las personas es que nosotros pensamos que porque pasó cuando yo tenía 15 ya fue un pasado, ya se acabó. No. Si sigue aquí dando vueltas y aquí dando vueltas, es un presente emocional y hay que atenderlo como tal. Y ahí es donde tú aplicas el tapping. Cuando encuentras este sufrimiento, que puede ser en el tiempo del pasado o del presente. Gracias. Y como decía yo, la gran ventaja es que las personas tienen este cambio en ellas mismas. Y nosotros, antes de terminar esto, necesito decir brevemente, nosotros le hacemos mucho caso a lo que sucede aquí en nuestra cabeza y los comentarios que nos hacemos a nosotros mismos. Y nosotros mismos nos engañamos. Las personas cuando les preguntas cuánto duele, del 0 que es nada, 10 es lo máximo, del 0 al 10, ¿cuánto duele esto? Y la mayoría de las personas dice, pues sí duele, pero poco, pero lo puedo manejar. Nos hemos acostumbrado, ¿de acuerdo? A que haya cierto nivel de dolor, es como normal. Cuando trabajamos con el tapping y de repente rompemos esas cosas, te das cuenta que no era normal en lo más mínimo, que se ha quitado y entonces tienes, como digo, más espacio adentro y te puedes mover más libremente en tu propia realidad. Hay algo que también practicas que me llama la atención porque no tengo ni la menor idea de lo que significa y es PQT. ¿A qué te refieres con esto? PQT son las siglas para Point Quick Therapy. Y la gente que le guste ver las pláticas de TED pueden encontrar a una persona que se llama Amy Cuddy. Y ella pone la fundación, las bases de esto que estamos hablando. Ella, brevemente lo cuento, ella hace un estudio en donde dividen a 2 grupos de personas. A todo el mundo les hacen pruebas de saliva para ver el nivel de hormonas antes de la prueba y después. A unas personas las dejan allí simplemente y al otro grupo lo hacen a que haga por 2 minutos seguidos una de las 5 posturas de poder. Al final del estudio vuelven a medir los niveles de hormonas y se dan cuenta que por 2 minutos una postura de poder cambia las hormonas de forma positiva. Entonces eso ya nos habla muchísimo de cómo el cuerpo está completamente involucrado en todo lo que sentimos,
todo lo que pensamos en estas conversaciones internas. La gente que nos escucha puede hacer la prueba por sí y empezar a pensar en estas cosas que me molestan, me estresan, lo que sea. Y si después de unos minutos de pensarlo se dan cuenta de cómo están sus posturas corporales, lo más probable es que sean posturas hacia abajo, comprimidas. No solamente las sensaciones que van a encontrar en sus cuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, allí se sientan las bases de esto que es una terapia en la cual nosotros conectamos directamente con el mal llamado inconsciente o subconsciente o como la gente lo quiera llamar. Y entonces conectamos con él y hacemos que haga cosas por nosotros que nos parece imposible lograr. Cuando mencionas mal llamado inconsciente, ¿cómo le llamarías tú a este componente energético, a esta parte del ser humano? Yo tengo dos palabras y a lo mejor me van a tachar de profano. La primera sería supraconsciente. Creo que nadie va a tener tema con ello. La siguiente sería Dios. Vamos a continuar con la otra técnica que tú también incluyes, que es el Qigong. Este es un conocimiento milenario también. Y aquí me llama mucho la atención porque todo este conocimiento con el nacimiento de la ciencia como que se menospreció, se vio hecho de lado, pero hasta ahorita las aplicaciones científicas o las investigaciones a las que se han sometido estas prácticas han sido muy positivas para estas prácticas. El Qigong, ¿qué es el Qigong y cómo lo aplicas en terapia? Como yo lo entendí, es la energía básica de la cual estamos hechos nosotros. Para los chinos, dentro de nosotros corren lo que llaman ellos los vientos, que es esta energía que se mueve en nosotros por todo el cuerpo. Y la medicina china nos lo dice, cuando hay un bloqueo de la energía, cuando no puede fluir adecuadamente, es cuando empiezan estos procesos que llamamos enfermedad. Y la enseñanza muestra que tenemos diferentes tipos de vientos y que tienen diferentes espesores, por decirlo de alguna manera. Y a mí mi maestro me enseñó que el más espeso de ellos es el que tiene que ver con las emociones, porque son primordiales, decía él, para nosotros. Entonces, yo el Qigong lo entiendo como esta enseñanza en donde nosotros volvemos otra vez hacia adentro y nos conectamos con estas energías sutiles. Eso suena un poco woo-woo en nuestros momentos donde todo lo que nos importa está más bien afuera y los teléfonos modernos y los relojes inteligentes y realidad virtual y todas estas cosas que son como más creíbles o sólidas para las personas que estas cosas que están más aquí adentro, ¿no? Que son más sutiles, ¿no? Tan sutiles como, vuelvo al punto de los pensamientos que tenemos con nosotros mismos, que son muy sutiles, pero muy poderosos, tan sutiles que pues no les damos atención porque estamos más metidos en el teléfono, ¿sabes? Entonces, pero bueno. Y del Qigong, en esencia, esto fue muy curioso. A mí mi maestro me enseñó los movimientos, lo que nosotros conocemos como el Tai Chi, y los movimientos y esto que es la preparación para darle el flujo de vientos a tu cuerpo necesario para que tengas la salud adecuada y puedas seguir a los siguientes pasos, ¿no? Y al final, él me enseñó lo que él llamaba como la variante más sagrada e importante y que a final de cuentas, al paso de los muchos años, yo la conozco como Falun Dafa, que es este movimiento que en China empezó, si no mal recuerdo, en los 80s, pero para finales de los 90s o mediados de los 90s el gobierno chino los prohibió como una secta religiosa y los persiguieron y todo. Y las personas que nos estén viendo, que sepan acerca de Tai Chi, sabrán que hay una enorme cantidad de movimientos muy suaves y diferentes combinaciones de movimientos, es lo que quiero decir. Y a final de cuentas, en el Falun Dafa, que fue lo mismo que mi maestro me enseñó y que yo no sabía que así se llamaba, si él me lo dijo, no me acuerdo, son en realidad mucho más sencillos, menos complicados, menos combinaciones, y también hacen una gran concentración de energía y de atención hacia adentro de nosotros mismos. ¿Esto lo haces también en tus consultas o tienes un grupo de practicantes? Esto también lo hago en mis consultas dependiendo de lo que yo vea que necesitan las personas. Aquí hay, afortunadamente para mí, yo tengo bastantes herramientas
Y no me caso con una sola, si bien ya les conté mi aventura con el tapping y lo adoro y me encanta, pero utilizo lo que creo que es más adecuado para la persona en específico, ¿no? Y sí, en algunos momentos los pongo a que hagan ahí algunos movimientos de Falun Dafa que la gente me voltea a ver de repente como, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero genera grandes cambios. O sea, la idea es realmente poner la semilla para que las personas empiecen a ver cambios en sus vidas y pronto. Yo estoy un poco separado de la palabra paciente, de entrada porque no soy un médico y en segunda porque paciente viene de tener paciencia a que todo el proceso de sanación venga y creo que las personas pues estarán de acuerdo en que hay más bien que tener prisa por sanar, por salir adelante. Y afortunadamente para nosotros las nuevas técnicas, que no son nuevas, pero bueno, que acaban de regresar a nosotros, nos permiten hacer pasos agigantados en soltar muchas de las cargas que tenemos en nuestras vidas. Muy bien. De la parte de tu maestro chino, entiendo que aprendiste esta parte de la reflexología podal. ¿Esto cómo se aplica? ¿Cómo se entiende? Si comprendemos que nosotros tenemos una serie de flujos de energía dentro del cuerpo y que la obstrucción de la energía en determinados órganos va a empezar a generar enfermedad, entonces el hacer una especie de masaje en las plantas de los pies, en las diferentes zonas del cuerpo relacionadas, va a permitir que esta energía fluya. Y aquí nada más para, quizá buscando responder la pregunta de mejor manera, déjame hacer una conexión con lo que hago con el tapping. Imaginen las personas que nos están viendo que estamos en la universidad y van cruzando por el jardín y el chico o la chica más guapa de la escuela se voltea y te saluda. Esa es una acción que ocurre afuera de nosotros y que entra y que como pelota de pinball golpea todo nuestro cuerpo y genera un deseo de responder. Las chicas seguramente se voltearán con su mejor amiga y le dirán, ¿ya viste quién me saludó? Pero también pueden en ese momento sonreír o además de decirle a la amiga voltearse y responder el saludo. Es decir, tenemos siempre este impulso a que las cosas que entraron, se maximizaron, salgan de nosotros. ¿Qué ocurre si siguiendo con el ejemplo de la escuela, estás en el salón de clases y el profesor te pone de pie y te pone en ridículo delante de o te expone, tú no hiciste un buen trabajo, estoy inventando. Eso también entra en nosotros y golpea una serie de partes dentro de nuestro cuerpo, pero estamos obligados por la cultura, por la educación, lo que sea, a no responder a eso. Y no quiero decir que peleemos con la persona, pero sí simplemente que expresemos nuestra frustración, nuestro dolor, no hacemos nada de eso y nos quedamos rígidos y nos apretamos completamente. Y voy a inventar, sigo inventando y digo, lo que sentí en ese momento cuando el profesor me puso de pie y todo fue indignación y coraje. La próxima vez que cualquier persona me genere indignación o coraje, y obviamente lo más probable es que no lo exprese yo, mi cuerpo ya sabe, mi inconsciente ya sabe dónde esconderlo en el cuerpo. Por eso cuando yo le pregunto a alguien dónde se siente tal cosa en un PQT, por ejemplo, cada quien señala una cosa diferente, porque así es, está bien. Entonces, volviendo a lo de la reflex, nosotros tenemos una serie de lugares donde escondemos, donde guardamos, almacenamos estos sentires que no podemos expresar. Al hacer una reflexología y tocar, yo me encuentro con zonas más duras de diferentes partes del pie y hago las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Esto duele? ¿Cómo se siente? ¿Qué te hace pensar? ¿De qué te acuerdas? Y es común que las personas tengan los llamados flashback y les lleguen recuerdos y memorias que está haciendo aquí, pero es porque estamos estimulando eso que está ahí atrapado. En los pies es como un mapa del cuerpo. Ahí están representados los órganos. Tenemos un mapa en las plantas de los pies, en las palmas de las manos y en las orejas. Ok. Entonces, cuando hablamos de reflexología, no solamente es en los pies, también lo aplicas tú en palmas y en oídos.
Yo me dedico más a hacerlo en las plantas de los pies, porque como traemos todos zapatos y calcetines, los pies están todavía más sensibles y la conexión es más directa, por decirlo de alguna manera. Y ahora vayamos a la parte del sonido. A mí el sonido siempre me ha fascinado. La gente que me sigue sabe que trabajé muchísimo tiempo en medios, en especial en radio, y el sonido creo que tiene una gran importancia. ¿Qué haces con los diapasones? ¿Cómo los integras en tu terapia? Esa es el tapping es una terapia aparte, el PQT es una terapia aparte, los diapasones son una terapia aparte. Y ahora la ciencia ha aceptado, para hablar de los diapasones, digo que la ciencia ha aceptado que hay un cuarto estado de la materia, que es el plasma. Y los diapasones lo que hacen es que al vibrar están excitando el plasma y moviéndolo. El plasma que nosotros tenemos y que es parte de nosotros porque nuestra aura es un plasma. Es una energía que está contenida alrededor de nosotros, delante, atrás, arriba y abajo. Con los diapasones ahora hemos entendido que, voy a poner un ejemplo burdo, físicamente podemos golpearnos una parte del cuerpo y si es un golpe de medianas proporciones, nos vamos a dejar un moretón. Va a quedar un poco de sangre allí atrapada. Ahora nosotros comprendemos que los traumas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, y quizá la palabra es muy fuerte y la gente pueda pensar que si tengo un trauma es porque estoy loco. No. Entendamos trauma como cualquier sentir de asalto a nuestro propio sistema. Si cuando éramos niños alguna vez traíamos dulces y ya se acercaba la hora de la comida y papá o mamá nos quitaban los dulces para que nos sentáramos a comer, eso puede ser un trauma, puede ser un sentir de asalto a nuestro sistema y de pérdida. Lo digo así pues para quitarle quizá un poco del estigma que tiene la palabra, pero bueno, el punto está en que todos estos traumas emocionales que hemos vivido son como moretones que quedan alrededor del aura. Con la terapia, con la terapia de diapasones lo que hemos encontrado es que al hacerla, al barrer el espectro del aura, las personas igual tienen recuerdos o tienen simplemente explosiones de risa o explosiones de llanto espontáneas. Mientras vamos barriendo desde afuera hacia adentro y jalamos todo eso y lo regresamos al chakra del corazón. En la técnica que yo aprendí, nosotros aceptamos que toda la energía es, sin darle un calificativo de sea buena o mala. Y entendemos bien que la sabiduría interna que tenemos toma esa energía y dice, ok, hay más de sobra, perfecto. Y entonces la ocupa sin darle una carga de, uy, esto es malo, no hay que tocarlo, ¿no? Por eso entiendo que hay otras técnicas que utilizan los diapasones y que sacan esa energía del cuerpo de la persona. Nosotros, yo por lo menos no lo considero así. Y lo mismo con PQT, si te diste cuenta, tomamos eso que estaba allí, lo moviste, lo cambiaste y lo regresaste para permitir que se convierta en algo útil para ti. Es como un cambio de divisas. Y los diapasones se pueden utilizar tanto desde la distancia. Nosotros entendemos que el aura de una persona mide entre 1,80 y 2 metros de distancia. El radio es más o menos ese. Y hay dos técnicas. Bien puede ser sin tocar a la persona, es decir, simplemente poniendo a vibrar el diapasón y empujando, barriendo, le decimos nosotros. Y barremos todo eso hasta regresar, hasta llegar al centro. Y esto nos puede llegar a tomar 1:30, 2 horas de sesión. Y poner aquí dentro de la persona toda esta energía o simplemente reajustar la energía general de la persona al golpear el diapasón, ponerlo a funcionar y tocar diferentes puntos de acupuntura nuevamente para poder ayudar a que el flujo de energía se restablezca en la persona. Está el tema de los cuencos. ¿Los cuencos cómo los usas tú? ¿Cómo los integras para la sanación? Esos los integro con meditaciones guiadas. Uh-huh. Y entonces tengo a las personas allí, las llevo parte de la meditación y en determinado punto, dependiendo de cuál sea el tema a trabajar en ese momento, es que empezamos a utilizar los cuencos. Yo tengo un juego de 3 cuencos de cuarzo y me parece súper importante que sea así porque nuestros relojes de pulso utilizan cuarzo para mantener el tiempo y yo lo veo, el escuchar los cuencos, especialmente los cuencos de cuarzo, ayudan a que nos pongamos a tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es muy común que las personas incluso vean colores
están en la meditación y están escuchando una serie de instrucciones, están siguiendo los pasos y de repente empiezan a brotar colores, muy parecido, por ejemplo, a los viajes de LSD que se hacían y que hablaban en estos estudios de las personas empiezan a ver colores y con la práctica y con el tiempo he entendido que está muy relacionado con cuáles son los chakras que están más encendidos en ese momento, son los colores que ellos están viendo y con los que interactúan en un momento determinado. Con todo lo que nos has platicado, entiendo un poquito más cómo armas esta terapia que le has llamado imagen-emoción. Pero hay algunos términos, algunos conceptos que me gustaría como repasar contigo. Si no hablamos de inconsciente, en Jung se habla del inconsciente personal, no solamente se habla de inconsciente a nivel personal, sino a nivel colectivo. Hay un inconsciente colectivo. Pero me llama la atención cómo te referiste a él. Y efectivamente se acomoda más fácil, que es el supraconsciente. Pero hubo otra palabra que me llama más la atención, porque sí está muy vinculado con una psicología más espiritual, pero a mucha gente le provoca, si no miedo, cierta comezón, que es el concepto de Dios. ¿Qué lugar tiene Dios en tu terapia? Directamente en la terapia, de mí hacia las personas, ninguno, de mí conmigo en relación a las personas, todo. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo te relacionas con él? ¿Cómo vives con él? Es una excelente pregunta. Antes de llegar a la respuesta, déjame meterme en este punto para que sigamos con el tema. Y es que en este lado del mundo, la Biblia es el texto, hablando de los textos sagrados, ¿no?, que fundamentan una cultura. Y si la gente va a la Biblia y entra al libro del Éxodo, se va a dar cuenta de la primera reunión que Moisés tiene con Dios. Aquella imagen de la zarza ardiendo que no se consume y que le habla, etc. Y en esa primera entrevista entre ellos dos, Dios le da una tarea, que es que saque a los israelitas de Egipto. Y entonces Moisés le pregunta, ¿y a los judíos quién les digo que eres? ¿Cómo les digo que te llamas? La respuesta de él es: yo soy. Pudo haber elegido cualquier otro nombre, pero se llama yo soy. Las personas pueden ir a YouTube y buscar a alguien que se llama Neville Goddard, y él ya falleció, pero en los 50s y 60s tenía grandes conversaciones con la gente con respecto a explicarles que esto que acabo de mencionar, él tomaba la Biblia como estandarte, que Dios, y está escrito en la Biblia, Dios es nuestra imaginación. Y él da muchísimos ejemplos y podemos entrar en algunos de ellos si te parece apropiado, pero el punto está en que está allí, está dentro de nosotros. Si lo quieres ver un poco, para algunas personas, si lo quieren ver un poco menos, menos clavado en el punto, ya sabes, un poco más afuera, pues la mayoría de las personas entenderá o estará de acuerdo con nosotros en que tenemos una chispa divina que nos anima y que nos mantiene. Y si están de acuerdo con ello, pues entonces nada más déjenme decirles que esa chispa divina pues es Dios. Estamos conectados a ello y somos lo mismo. Si seguimos con el mismo texto, en más de una ocasión Jesús dice: el Padre y yo somos uno y el mismo. Y si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Y entonces allí es donde empiezan a verse este tipo de idea, que es lo que, como decía yo, Neville trae a nosotros, de quien yo tomé todo esto y que ha causado un súper impacto en mi vida. Y pues, ¿cómo lo vivo? Pues así, dándome cuenta que estoy ante una expresión más de Dios, en este caso contigo, y que es un alma que tiene toda esta gama de colores, por llamar emociones, toda esta gama de colores y de experiencia, y que ambos estamos en un camino en el que queremos comprender nuestra divinidad. ¿Qué es lo que me hace a mí estar vivo y aquí sentir y comprender esta realidad y a dónde me lleva? No sé si me expliqué, si respondí la pregunta. Sí, y te voy a preguntar un par de preguntas más en este sentido. En este concepto de divinidad o de Dios que compartimos, ¿de qué manera experimentas este concepto del amor, no solo en tu vida, sino con los pacientes, con tus clientes, con la gente con la que trabajas?
Yo siempre he dicho que esto que hago es un trabajo de amor. Si hay algo que quiero cada vez que voy a ver a alguien es ser una suma positiva en su vida y que haya, aunque sea un pequeño, pero un claro cambio de dónde estaba yo y en dónde me encuentro ahora. Y que a partir de ello se genere esta bola de nieve que haga que haya más y más y más y más y más y más cambios y más transformaciones. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando esa persona cambie y mejore, su entorno va a mejorar. Y eso va a mejorar más entornos y más entornos. Todos estamos conectados. Todos formamos, lo veamos o no, todos formamos parte de la misma realidad y compartimos la misma divinidad. Y si todos estamos en este camino de entendernos y de desarrollarnos espiritualmente, y si entendemos que los dolores emocionales son un freno para que eso ocurra, pues creo que entonces sí es una labor de amor de poder ayudar a los demás seres divinos, que eso es lo que todos somos, independientemente de lo que sientan en este momento y independientemente de de las culpas que tengan por los errores que hayan cometido, etcétera, etcétera. Somos obras de arte en proceso, pero obras de arte. Ahí hay dos conceptos que soltaste, que uno es el sufrimiento y el otro es la culpa. Entonces, ¿de qué manera? Yo siento que es una versión un poco torcida de Dios, un poco torcida de cualquier espiritualidad, el pensar en el sufrimiento como algo necesario para llegar a un cielo. Sin embargo, es evidente que ahí está el sufrimiento. ¿Tú cómo observas el sufrimiento en relación a esta comunidad con Dios? ¿Dios es sufrimiento? ¿Los hombres tienen que ser sufrimiento? ¿Se tiene que sufrir? ¿O qué sucede? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué el dolor? Yo creo que el sufrimiento y el dolor nos ayudan y entiendo que la mayoría de las personas quizás estén un poco en desacuerdo, pero nos ayuda a voltear a mirarnos hacia adentro. El tema es que estamos completamente acostumbrados a hacer todo lo contrario y a mirar hacia afuera. Uno de los mayores temas que tiene nuestra sociedad es que las cosas que no nos gustan, que nos ofenden, que nos lastiman, que nos ponen tristes, la emoción que ustedes digan, lo que hacemos es que nos volteamos hacia otro lado para no verla, porque es como un ente peligroso. Y desafortunadamente en Tapping tenemos que ir allí, precisamente a ese lugar donde no quieres, de lo que no quieres hablar, y exorcizarlo de alguna manera. Entonces yo creo que el que nosotros bajemos, siguiendo con el texto de la Biblia, nosotros descendimos y no descendimos porque hayamos cometido el mayor pecado del mundo y vas para abajo. No, en realidad bajamos y descendimos para experimentarnos y comprender más. Las personas que hayan pasado por eventos traumáticos y que los hayan superado y que los hayan dejado atrás, pueden comprender claramente este hecho, porque no solamente crecí al dolor, o me crecí al dolor, sino me crecí a lo que yo era antes, incluso de ese dolor. Es un poco torcido, estoy de acuerdo contigo, pero pues al parecer son como las reglas de aquí, no tanto como de Dios, sino como de este lugar en el que nos encontramos. Ahora vamos a torcerlo un poco más. Fantástico. ¿Estás de acuerdo? Si el sufrimiento lo aceptamos como una condición, hay frases terribles que yo he escuchado como que si esto es lo que te tocó enfrentar, pues enfréntalo, ¿no? Pero enfréntalo no desde donde tú me dices, entra y resuelve, sino desde entra y quédate ahí como si te regocijaras en eso. Y la frase puede ser, es la cruz que te tocó cargar. Entonces, Terribles frases. en este concepto de divinidad, ¿tú cómo experimentas este tema de la culpa que me lleva a, pues, ok, es lo que me toca, un culpable necesita un castigo? Tú en este concepto de tu terapia, de tu con relación con este Dios, ¿caben los culpables? ¿Cabe esta necesidad de castigo? Cabe la necesidad de entender que estamos en culpa, que la sentimos y que hay que salir de ella. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Son frases terribles, pero lo más terrible es quedarse en ellas. Si estamos de acuerdo que descendimos para experimentar e ir hacia arriba y crecer, entonces tenemos una falla en el momento en que decimos, ok, pues esta es mi cruz y aquí me quedo y ya. No. Sí, está bien, estás experimentando culpa. Súper. Estás experimentando dolor. Ajá. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y de qué está hablando eso de ti?
que tú tienes que cambiar, ¿sabes? Y seguir adelante y salir. Y cuando una persona que ha estado, por ejemplo, yo he tenido clientes que han estado metidos en drogas mucho tiempo y algunos anuncios en la radio dicen y dicen bien, el mundo de las drogas no es un lugar feliz. Entonces, cuando esas personas se han acostumbrado a mantener mucho dolor o a reprimir mucho dolor y cuando esas personas han podido ver la raíz que provocó esos dolores y fueron allí y lo aceptaron, lo han dejado atrás y entonces entienden que toda esa lucha por la vida, pero aquí en donde duele, era un error. Y entonces pasan al siguiente nivel en donde voy a luchar por conseguir lo que quiero en la vida, pero sin el dolor. Lo que yo decía hace un momento, esto lo quiero juntar con lo que decía yo hace un momento de que Neville apunta de que Dios es nuestra imaginación, suena un poco sacrílego para muchas personas, seguramente debe de sonar sumamente fuerte. Pero esa es la visión, así es. Estamos en un momento como humanidad en el que tenemos que romper paradigmas. Muchas personas lo están haciendo. A partir del 2012, ¡wow! Yo he tenido conversaciones con personas que yo jamás pensé que iba a tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de desarrollo, sin importar lo que parezca afuera, con el COVID y todas estas cosas, sin importar todo eso, en el fondo estamos en un proceso de desarrollo. Y eso significa romper los viejos paradigmas. Es cierto, fue un paradigma por muchos años. Esta es mi cruz, así Dios lo quiso y se acabó. Si van a los textos, volviendo a la Biblia, en ningún lado he visto donde se diga que tú tienes que sufrir y así es. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, todo se habla de tienes que vivir una buena vida. Entonces, sí, tenemos retos, es cierto. Y es muy fácil generar malos hábitos. Es un mal hábito esto de decir, ok, esta es mi cruz y por aquí tengo que luchar, pero aunque me duela y me siga desbaratando. ¡No! La realidad también tiene una oportunidad enorme, o sea, la realidad tiene todas las oportunidades del mundo y todas las visiones. Y todas son válidas, puesto que están presentes. Entonces, ¿por qué no tomar la visión de que efectivamente ya lo pasé, ya lo viví, ya me dolió, ya estuve en ese hábito, vueltas y vueltas y vueltas, pero ahora tengo la oportunidad de romper eso, tener una realidad diferente y ver en qué me convertí a partir de haber roto este hábito? No sé si respondí la pregunta. Sí, y vamos a vernos más sacrílegos, si estás de acuerdo. En, Venga. en tu mundo, el mensaje final de este Dios o de este Cristo que viene, ¿es el de la cruz, el del sufrimiento, o es el de la inocencia? Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Con qué trabajas más? ¿Con la culpa o con la inocencia? ¿Cuál es tu en la terapia? ¿Y cuál es tu relación personal con todo esto que has aprendido y que has conocido? El sufrimiento ahí está, pero ¿lo vamos a volver un adorno? ¿Vamos a recordar todo el tiempo el sufrimiento? ¿O vamos a reconocer la inocencia de todos nosotros? Es una pregunta fantástica. En la terapia, por supuesto que tomo mucho el sufrimiento y tomo mucho el dolor. Y como digo, llevo a las personas allí, porque tenemos esta costumbre de voltearnos para el otro lado y no hablar de eso, ni siquiera con nosotros mismos. Y eso es lo que genera un hábito destructivo e insalubre. Y a partir de allí tenemos todos estas manifestaciones físicas. Pero la idea es, por supuesto, que nos llevemos a este niño que es natural y espontáneo, porque eso es lo que somos nosotros, ¿no? Algunos de de las personas que nos están viendo pueden escuchar el nombre de David Icke, oír David Icke y decir, ok, sí sé quién es el hombre, y él dice que somos conciencia infinita, teniendo una experiencia personal e individual como, en este caso, Fernando. Pero eso no significa que solamente eso soy. Entonces, volviendo al tema de los sufrimientos, sí, puedes estar pasando por el peor de tus sufrimientos, pero de ninguna manera significa que tú seas eso. Es solamente una etiqueta, como la etiqueta de la ropa que usas. Y sí, es una carga muy grande, es cierto. Y sí, me ha lastimado mucho la vida, ajá, pero de ninguna manera significa que así tiene que seguir siendo siempre. Entonces, mi trabajo es
ayudar a las personas a que vean esas etiquetas y que las quiten y que pongan nuevas, como lo que hicimos con el PQT. Y que lleguemos a ese infantil que sigue estando, todos seguimos siendo niños. Asustados, atrapados, enojados, frustrados, ajá. Pero allí adentro sigue habiendo un niño. Y en ese niño el enorme potencial de poder imaginar que soy capaz de lograr lo que sea. Entonces, sí trabajamos con esto para llegar al otro y liberarnos de estas ataduras, ¿no? Y conmigo ha sido pues parte de todo este proceso de irme descubriendo a mí mismo. Y entre más me descubro, me doy cuenta que más nos parecemos todos. Y en este sentido de unidad, hace rato hablaste del amor, pero me gustaría que termináramos con tu visión al respecto del amor de pareja. ¿Cuál es la gran oportunidad que representa tener otro que eres tú para poder lograr una mayor comprensión de esta unidad, de esta divinidad? ¿Cómo lo Ahí observas? está. Así como lo dices, así es, de hecho. Es una parte de mí que está separada, regresa a casa. Y nos cuesta un poco de trabajo en nuestro mundo en 3D porque cada uno tiene un propio argumento. Nos hemos puesto una serie de etiquetas de yo creo que soy esto, y yo creo que soy el otro, y ella también tiene los propios. Y entonces eso es lo que más genera choques y roces. A lo largo de mi trabajo he podido ver cómo en parejas en donde hay un gran amor entre ambos, hay un gran choque porque hay todas estas etiquetas y todas estas cosas que pasaron pero que no nos dijimos, pero que me siguen doliendo y, ¿sabes? Son las que hacen la barrera. Y el objetivo, para mí, en el amor, el objetivo último es que nos volvamos a unir. Y si tú sueltas a dos niños o a un grupo de niños y los pones a jugar, y los niños son felices y están alegres, pues van a crear cosas fantásticas y simplemente van a... recuerdo en una ocasión en la casa de unos amigos, cómo los niños se volteaban a ver a la cara y se reían entre ellos porque ya sabían lo que estaba, y no estoy hablando de telepatía tal cual aquí, pero sí de esta enorme complicidad que da el estar conectado el uno con el otro. Yo creo que ese es por lo menos para mí, el deseo para poder llegar en el amor de pareja. El poder estar tan conectado con la otra persona que sea una extensión más de ti, sin que hablemos de dependencia ni nada por el estilo, ¿no? Pues te agradezco esta plática y esta consulta que tuvimos. Con gusto. Me encantaría decirte que me dio gusto conocerte, pero tengo la sensación de más bien decirte que me dio gusto reencontrarte. Porque creo que todo esto que sucede entre nosotros es solamente volvernos a mirar. La gente que te quiera reencontrar igual, ¿cómo puede llegar a ti? ¿Teléfono, correos? Estoy un poco fuera no estoy muy metido en las redes, eso a lo mejor a muchas personas no les va a gustar, pero lo siento, así es. Y además estoy bastante atareado, entonces me da poco tiempo para las redes y demás. Pueden buscarme por correo electrónico, imagemoción@gmail.com. Pueden buscarme en YouTube, si escriben Imagemoción, ahí van a ver los videos que tengo puestos, y pueden encontrarme en el teléfono, un mensaje de WhatsApp y adelante, aquí me encuentran. Muy bien, pues Fernando, en verdad, un placer haber platicado contigo. Yo te quiero agradecer la oportunidad. Definitivamente es un reencuentro y es una gran experiencia el poder conectar. Con esto quiero cerrar. Las personas están muy metidas ahora, la mayoría de las personas, en sus dispositivos y hemos perdido el voltear y mirar al otro y conversar y conectarnos y darnos cuenta, como dije hace un momento, pues que todos estamos tan unidos que somos más similares que diferentes. Te agradezco muchísimo. Fuerte abrazo. Un abrazo.